Buenas noches, compañeras y profesora. Nuestro grupo está conformado por Dayana Vanegas, Mallory Triana y quien les habla, Camila Flores. En esta ocasión les vamos a presentar la entrevista acerca de los temas del decreto 2277 y el decreto 1278. Para esta entrevista nos está acompañando la profesora Nancy Sarmiento, cual se desempeña en el momento como coordinadora del Colegio Leonidas Rubio Villegas. Para iniciar la entrevista, la primera pregunta es: ¿qué conoce usted del decreto 2277 de 1979 y del decreto 1278 del 2002? Muy buenas tardes, mi nombre es Nancy Eugenia Sarmiento Prado, administrador de empresas, especialista en pedagogía y magíster en educación de la Universidad del Tolima. Actualmente me desempeño como coordinadora de la institución educativa Leonidas Rubio. Pues estos decretos son los que han regido o los que se consideran como estatuto docente y que rigen toda la normatividad relacionada con el servicio educativo. Hasta 1979, los docentes, directivos docentes, se regían por todo lo que se plasmaba en ese decreto. A partir de 1979 y hasta el 2002, cuando ya surge el decreto 1278, que ya generó cambios en muchos aspectos en todo lo que tiene que ver con el servicio educativo. La pregunta es: ¿cuál considera usted que es la diferencia entre el decreto 2277 y el decreto 1278? Varias diferencias. La primera y más importante para mí es en el hecho de que el decreto 1278 se habla ya de una profesionalización docente, que se busca que ya haya una formación académica, profesional más avanzada, que es requisito para que el docente y el directivo docente vaya ascendiendo en su escalafón. A diferencia de los docentes que se rigen por el 2277, que tienen unos requisitos para ascender muy diferentes. Entonces, hasta esa época el docente podía ascender obteniendo unos créditos que se llamaban, y podía lograr esos créditos con diferentes cursos. Muchas veces no tenían nada que ver con la formación docente. Ya a partir del 2002 ya hay unos requisitos, unas exigencias que obligan, entre comillas, a que los directivos y los docentes tengan que buscar la forma de especializarse, de mejorar, de realizar posgrados en diferentes áreas, como es el currículo, evaluación, por decir algo. Entonces considero que esa es muy importante diferencia. Otra sería ya, y que va ligada a esta, son los requisitos para ir ascendiendo y asimismo pues el salario. Entonces pues se pretende que ya el docente no va a tener las mismas facilidades que antes. Ya hay ciertos requisitos, ya hay ciertos más exigencias, y que no facilitan que el docente y el directivo asciendan y mejoren su salario. Ya se habla de concurso desde el momento para poder quedar nombrado en planta, y asimismo ya se habla de unas evaluaciones con carácter diagnóstico formativa para poder ascender o reubicación o ascenso en su categoría. Y asimismo pues ya no se hablan de los mismos grados de escalafón, del primero al séptimo, a grado 14 en el 2277, y ya con el 1278 se hablan de los niveles salarial, nivel 1, 2, 3, y ya ubicados en A, B y C, y ascender va de un nivel al otro, del primero al segundo, del segundo al tercero, y en cada uno de sus subniveles, por llamarlos así, A, B y C. Entonces eso es algo
que diferencia estos dos decretos. ¿Qué repercusiones tienen estos decretos en la profesión docente? Muchas repercusiones. El cambio fue grandísimo a partir de 2002. Muchas cosas hizo que el hecho de la selección, de las convocatorias, de nombramiento, ya exista una mayor transparencia. Anteriormente muchos docentes eran nombrados por favores políticos, por el político de turno, ubicado, trasladado. Ya con el 1278 se obliga a que se cumplan con una serie de requisitos para que el docente sea nombrado y entre a quedar en carrera administrativa, nombrado en un periodo de prueba inicialmente y luego ya nombrado en una planta global de cargos de una Secretaría de Educación. Entonces esto pues me parece a mí que es muy importante porque le da oportunidades a todas las personas que cumplan con los requisitos para el ingreso a la profesión docente. Algo que también trajo consigo el 1278 es que permitió que otras profesiones diferentes a las licenciaturas lograran ingresar al sistema educativo, donde se dio vía libre para que veterinarios, para que fonoaudiólogos, psicólogos, administradores, entre otras profesiones, pudieran acceder al concurso y luego realizar ya diplomados, especializaciones ya en pedagogía para el momento ya de pasar el periodo de prueba, quedar nombrado. Ese es un requisito. ¿Cuáles son las diferencias desde su punto de vista a nivel económico, de formación y estabilidad que existen entre lo público y lo privado? Muchas, porque un docente o directivo docente de una institución privada muchas veces, la gran mayoría, no cuenta con el salario que afortunadamente quienes pertenecemos al sector oficial lo tenemos. Entonces esa es una gran desventaja en la parte económica, porque ante tanta oferta de personal, pues se ven obligados muchas veces a aceptar un contrato en una institución privada por un salario mucho menor que el que devenga quien pertenece al sector oficial. En cuanto a la formación, en la parte pública, pues por el mismo nivel de exigencia, el docente tiene que cada día hacer sus posgrados, porque ese es un requisito también para lograr ascender o reubicarse en el escalafón. Entonces, puede que a nivel privado las instituciones sí tengan disponibles recursos para darles capacitación y formación a sus docentes durante pues, el año, mientras que en el sector oficial las capacitaciones que se dan son muy pocas. Generalmente llegan a final de año, cuando ya necesitan ese dinero, esos recursos les tienen que dar un destino, entonces hacen capacitaciones que muchas veces no cumplen las expectativas de quienes asistimos a ellas. En la parte de estabilidad, en el sector oficial hay una gran estabilidad, afortunadamente desde que el docente apruebe su periodo de prueba, se puede decir que es muy difícil que pueda ser despedido. Tiene que ya someterse a un proceso, que sea disciplinario, que termine de pronto con que sea destituido, pero eso es muy difícil. A diferencia en el privado, que cada año el docente o el directivo está pendiente de si me contratan o no me contratan. Entonces creo que pues desde mi punto de vista resumo así como esas diferencias. ¿Cuál considera usted que es la función de las políticas educativas? Principal de todas las políticas educativas es que se mejore la calidad de la educación, pero para ello se necesita que el sistema sea integrado, pero eso no sucede.
desde el Ministerio de Educación Nacional pueden salir políticas, pueden salir directivas ministeriales, pueden salir programas diferentes, herramientas diferentes, pero muchas veces en el transcurso de ir pasando por los diferentes entes hasta llegar al aula, se van perdiendo muchas cosas. Muchas de esas políticas se hacen como desde el escritorio, no por personas que han tenido que estar en un aula de clase, en un sector rural, viviendo la realidad que es la que se ve en las diferentes zonas. ¿Qué ajustes y transformaciones considera usted necesarias para mejorar las políticas educativas en Colombia? Que ojalá desde el mismo secretario de Educación de un municipio, que sea una persona que tenga conocimiento, que pueda ser el puente con el Ministerio de Educación y con otras instituciones para que conozca, para que no llegue allí simplemente por un favor político y desconozca la realidad y llegue a improvisar. Entonces, que haya una coherencia y que permita que los que saben de educación, que ojalá hayan estado trabajando, conociendo, son los que puedan participar cuando llegue el momento de hacer un plan de desarrollo, unas políticas educativas, y que trate de mejorar cada día, de que no haya desigualdad, porque sí se observa también mucha desigualdad en las mismas instituciones, donde a unas les puede llegar muchos recursos, muchas ayudas, muchos programas, y otras que no los tienen. Entonces, que haya como una equidad, que haya también que se mejore todo el proceso de la inclusión, porque es un proceso que, a pesar de que la ley ya salió hace unos años, aún todavía los niños que tienen necesidades educativas especiales no cuentan en una institución con los profesionales que puedan mejorar sus aprendizajes, y el docente normal, por decirlo de alguna forma, que no cuenta con una formación, hace lo que puede, pero muchas veces sin quererlo, lo que puede hacer es perjudicar a un niño que esté en esa condición. Entonces sí considero que se debería mirar desde ese punto de vista, que haya coherencia, que haya integración en todo el sistema. Y otro punto muy importante es que se unificara el estatuto docente, porque hay muchos privilegios que tienen unos docentes y que no se ven en los otros. Entonces debería haber una igualdad, y que se llegue a tomar para todos los docentes del país un solo estatuto, porque no es justo que mientras unos docentes tienen que ser evaluados su desempeño cada año, y por ende obliga a que se esfuercen en mejorar su formación académica y su desempeño, hay otros que no son evaluados, por nombrar uno de los aspectos que considero donde hay mucha desigualdad. En la parte también del salario también hay mucha diferencia entre unos y otros. Entonces, por eso es que llevan muchos años en la lucha de llegar a un estatuto docente unificado. Entonces, muchas gracias. Espero que mis apreciaciones puedan servir para mejorar también su formación. Agradecemos a la coordinadora Nancy por su tiempo y por haber contestado esta entrevista. También agradecemos a la profesora y a los compañeros por la atención prestada. Esto es todo en esta ocasión. Muchas gracias.